Saludos, mi nombre es Jesús Sebras Martínez y el número 24 de sexto C. Les voy a hablar acerca de Windows Server y los servidores. En primer lugar, Windows Server inicia en 1996 como un sistema operativo para redes de computadoras basado en la tecnología de Windows NT. A lo largo del tiempo, su evolución ha reflejado los cambios en la tecnología de servidores, las necesidades cambiantes de la administración de sistemas y la gestión de redes. Algunas de las versiones de Windows Server van desde Windows NT 4.0, que fue el que lo inició todo, pasando por Windows Server 2000, que fue el que popularizó el uso del servidor web IIS, el Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2010-19, que mejora las características de Windows Server 2010-16, el 2022 que añade funciones como Secure Core Server y TLS 1.3 para proteger contra amenazas avanzadas. Y por último el Windows Server 2025 que incluye una protección avanzada contra ransomware y amenazas mediante inteligencia artificial, herramientas de migración simplificadas y compatibilidad mejorada con contenedores y Kubernetes. Por otra parte, cada una de estas tres últimas versiones, es decir, el 2019, 2022 y 2025, tienen sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas encontramos de que la versión del 2019 tiene una seguridad avanzada, pero que su curva de aprendizaje es pronunciada y su costo es elevado para mantenerse en pequeñas empresas que no cuenten con tantos recursos. Continuamos con Windows Server 2022. Su ventaja es su mayor seguridad con TLS 1.3 y un rendimiento optimizado para entornos híbridos, pero requiere un hardware más moderno y puede tener problemas de compatibilidad con software antiguo. Por último, tenemos a Windows Server 2025, el cual tiene una protección mejorada contra ransomware con inteligencia artificial y se enfoca en la sostenibilidad energética, es decir, en el ahorro energético de los recursos, pero tiene una alta dependencia de la nube y tiene problemas de estabilidad. Por otra parte, encontramos de qué son los servidores. Los servidores son básicamente un aparato informático que se encarga de proporcionar un servicio, ya sea almacenar, distribuir o suministrar información. Los servidores son, por así decirlo, un espacio físico donde se guarda cierto tipo de información o se almacena. Estos son ampliamente utilizados en actividades que tengan que ver con un cliente y la interacción del cliente mismo a través del Internet. Los servidores pueden ser también físicos o virtuales. Los físicos son básicamente los que tienen una instancia física y palpable, y los virtuales son los que se ejecutan a través del Internet. La función de los servidores, la principal es almacenar, es decir, es guardar dentro de sí grandes cantidades de información, archivos, bases de datos o aplicaciones. También la conectividad cumple con la función de compartir información y recursos entre diferentes dispositivos en una misma red. Y procesar, que es básicamente ejecutar aplicaciones, servicios y procesos que requieren una mayor capacidad de procesamiento. Entre los tipos de servidores encontramos los servidores web, que son como su nombre lo indica, alojan a las páginas web y son los que manejan la gestión del tráfico y la entrega del contenido. Por otra parte, tenemos a los servidores de base de datos, que son los que almacenan información y procesan la misma información mediante una base de datos. Tenemos también los servidores de correo electrónico, que son los que manejan el envío y recibimiento de los correos electrónicos, y los servidores de aplicaciones, que son los que ejecutan aplicaciones complejas y sistemas de software. Ahora, hay diferentes sistemas operativos para servidores. Véase Windows Server, que es popular entre las empresas que buscan una solución robusta y con soporte amplio. Linux, que es un sistema
de código abierto muy versátil, que es ideal si se quiere tener un alto rendimiento. Y Unix, que es un sistema robusto y estable, a menudo utilizado en sistemas de emisión crítica. Por otra parte, contamos con la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor es básicamente un tipo de modelo de entrega de información donde el cliente, por así decirlo, pide algo y el servidor se lo entrega. Es decir, pide algo mediante paquetes que son enviados al servidor. Y si el servidor corresponde y verifica, procesa el paquete y confirma de que todo está bien y que puede ser enviado, entonces es enviado de vuelta al dispositivo del cliente con la información que requiere o solicitó. Por otra parte, tenemos las diferencias principales entre HTTP y web hosting. Antes hay que conocer qué es HTTP y web hosting. Bueno, HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto, es decir, define cómo se van a enviar los datos entre un servidor y un cliente web. Mientras que el web hosting es básicamente es por así decirlo, un servicio que permite a los usuarios almacenar y acceder a sitios web y sus datos. Su principal diferencia es su función, mientras que HTTP transfiere las páginas web y otros recursos desde el servidor al cliente. El web hosting lo que hace es que proporciona espacio de almacenamiento, ancho de banda y otros recursos necesarios para alojar un sitio web. También encontramos diferencias en su alcance, mientras que HTTP se centra en la transmisión de la información de los puntos específicos. El web hosting implica la gestión más completa del entorno de alojamiento del sitio web. También sus elementos. Utiliza métodos de solicitud GET y POST, encabezados, cuerpos de la solicitud y respuesta. Pero la web hosting utiliza nombres de dominio, espacios en disco, cuentas de correo electrónico, bases de datos, etcétera. Y en tanto al costo, el HTTP es gratuito, puesto que es un protocolo estándar, es decir, está por defecto, pues que el web hosting implica costos de una suscripción recurrente. Por otra parte, tenemos la computación en la nube. La computación es la nube, es un modelo de envío de información donde la información o los datos son almacenados dentro de un espacio virtual y no local como se hacía antes o como es normalmente. Es decir, que si tú tienes un archivo eh, ya no se te va a guardar dentro de tu propio dispositivo, sino que se va a guardar dentro de otro a través del internet y se va a almacenar ahí y procesar, etcétera. Por otra parte, la computación en la nube lleva a los servidores en la nube. Los servidores en la nube son básicamente servidores virtuales, es decir, no son servidores físicos que dependen de una instancia palpable, sino que son servidores que funcionan a través del Internet y que son mantenidos por proveedores para su buen funcionamiento y gestión. Por otra parte, tenemos el proceso de instalación de Windows Server 2019. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el archivo ISO, es decir, hay que buscar Server 2019, Windows Server 2019 en nuestro navegador de confianza y entrar al primer link. Luego descargaremos la opción que dice descargar ISO. Luego descargaremos UFOS, buscaremos UFOS en nuestro navegador, entraremos al primer link y bajaremos a la opción de descargas donde vamos a descargar la opción que se asemeje a nuestro equipo. En este caso, yo descargué la versión estándar para Windows de 64 bits que pesa 1.5 megabytes. Luego, dentro de sí, voy a seleccionar el archivo ISO y luego elegí el dispositivo o nuestra memoria que debe estar conectada a nuestra computadora. Si solamente tienen una, pues únicamente se va a seleccionar esa automáticamente. Pero en caso de que tengan varios, pueden darle a la flechita y seleccionar cuál se quiere. Luego van a darle a Start y comenzar una barra amarilla que al cargarse va a finalizar y va a tener su memoria lista para
poder ser un boot de RAM, o mejor dicho, un USB de RAM, disculpen. Luego vamos a reiniciar nuestra computadora y vamos a darle, dependiendo de nuestra computadora, el botón de menú de arranque. Automáticamente nos iniciará la instalación. Entonces, en este apartado que nos aparecerá tras cargar, vamos a seleccionar el idioma de la instalación. Disculpen, luego comenzará el proceso de instalación, es decir, le daremos clic a Install Now y comenzará a cargar los ficheros. Luego vamos a seleccionar la versión de Windows Server. Si quieren una versión que tenga un escritorio, es decir, que tenga una interfaz gráfica y que no se mueva por la consola, entonces deben seleccionar la opción Desktop Experience. Luego, tras darle a Next, confirmaremos mediante una casilla para aceptar el contrato de licencia para poder utilizar Windows Server 2019. Posteriormente nos mandará a elegir la partición del disco y el disco que queremos. Pueden elegir varios en caso de que tengan varios, pero como aquí solamente tenemos uno, pues entonces se nos selecciona por defecto. Así que daremos Next. Luego vamos a esperar la instalación de los ficheros, comenzar a instalar. Tras completar esta fase, pasar a esta otra etapa donde una barra verde va a cargar y cuando llegue al final, pues simplemente daremos a Restart Now y comenzar a reiniciarse. Luego podremos iniciar sesión eh, a través de nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y ya dándole a Finish vamos a poder iniciar sesión y disfrutar de nuestro sistema. Muchas gracias por su atención.